Un megaterremoto capaz de mover continentes. Nadie había visto un terremoto 8,5. Porque se sintió un ruido muy grande, algo que venía del mar. ¡Mire cómo se viene saliendo el mar! Olas de hasta 12 metros de altura arrasan con la costa chilena. Una lucha contra el tiempo para encontrar sobrevivientes. No voy a descansar hasta encontrar a mi hijo. Voy a estar acá hasta que lo encontremos. Más de 200 réplicas generan el pánico en la población chilena. Un terremoto de proporciones casi nunca vistas. No tengo las menor ganas de volver a ver algo así en mi vida. Una oportunidad única para la ciencia. Ha pasado antes y volverá a pasar. Estábamos durmiendo y de pronto empezó un ruido que no paraba nunca. Las cosas se caían. Esto era una película apocalíptica. Era una escena dantesca. Nos empezamos a dar cuenta de que las calles tenían grietas, se había levantado el pavimento, y ahí es cuando recién empezamos a asimilar que la ciudad, nuestra ciudad, ya no era la ciudad que nosotros estábamos acostumbrados a conocer, sino era una verdadera zona de batalla. En Concepción, la segunda ciudad más grande de Chile, el teniente Gonzalo Arroyo, bombero de la 7ª compañía, enciende la cámara de su casco minutos después de ocurrido el terremoto. Tenemos colapso de edificio de 15 pisos sobre uno de los costados. Gente atrapada en el interior. En este momento, bomberos de este conjunto... Gonzalo y sus hombres son la primera unidad en llegar al recién inaugurado condominio Alto Río, un complejo habitacional de 80 departamentos en el centro de Concepción. Por el costado allá, hay una tremenda fuga, imposible trabajar. Espeluznante despertar en la zona centro-sur. Devastador terremoto deja al menos 214 muertos. Regiones del Maule y Biobío reciben el golpe más duro. Rescatan a 20 personas de un edificio colapsado. Los sismógrafos registran el recorrido de las ondas sísmicas y localizan el epicentro en el mar, a 47 kilómetros bajo la corteza terrestre y a solo 63 kilómetros del litoral. Con 8.8 grados en la escala de Richter, este es uno de los 5 terremotos de mayor intensidad jamás registrados. La energía que libera un terremoto de magnitud 8.8 equivale aproximadamente a 600 a 700 bombas atómicas como la que estalló en Hiroshima. En Chile, la placa de Nazca se desliza por debajo de la placa sudamericana, un promedio de 6 centímetros por año. Pero en la zona del epicentro, las placas estaban trabadas desde hacía décadas. De todos los sismos que han ocurrido en el borde occidental de Chile, tendríamos que identificar que es en esta zona donde ocurrió el terremoto en febrero, no ocurrió otro sismo desde el año 1835. Entonces han pasado más de 150 años en los cuales se ha acumulado tanta energía que tenía que liberarse en algún momento. El sismo causa daños en el 80% del territorio chileno, pero son ciudades como Constitución, a 364 kilómetros al sur de la capital Santiago, las que sufren las peores consecuencias. No paraba nunca. Se caían todas las cosas, las casas, los postes, caía todo al suelo. Las calles empezaban a partir y ahí nosotros corrimos por las calles para arriba y los cementos se levantaban, caían las casas abajo. Era un desastre total. Los terremotos no son fenómenos desconocidos para Chile. Su territorio forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, un área de 40.000 kilómetros cuadrados que produce anualmente el 80% de la actividad sísmica del planeta. Tras el sismo, gran parte del país despierta en medio de destrucción y escombros. Sin embargo, en los pueblos y ciudades costeras del centro y sur, lo peor estaba por suceder.
que se sintió un ruido muy grande, algo que venía del mar, un zumbido, así, venía así, pero... Cualquier evento sísmico de gran magnitud, cuyo epicentro se ubica en el mar, es evidente que minutos después tiene que generar o producirse un tsunami. A las 3:51 de la madrugada, 17 minutos después del terremoto, el Servicio Hidrográfico de la Armada de Chile informa a las autoridades sobre la posibilidad de un tsunami. En el Océano Pacífico, el abrupto movimiento del sismo ha desplazado inmensas masas de agua de su equilibrio natural. Este fenómeno genera enormes olas que avanzan velozmente hacia la costa chilena. Le empecé a gritar a la gente aquí que esto era tsunami, que había que arrancar por la magnitud del terremoto. Y ahí la gente estaba toda y unos corrían para allá, otros corrían para acá. Los instrumentos muestran que el nivel del mar se mantiene, por lo tanto no existiría un recogimiento del mar. A las 5:20 de la madrugada, casi 2 horas después del terremoto, fallas en los equipos de lectura llevan a las autoridades a cancelar la alerta de tsunami. 10 minutos más tarde, olas de hasta 12 metros de altura azotan el litoral chileno. ¡Arranquen bien el mar! Chile, uno de los países con mayor actividad sísmica en el mundo, ha sufrido el peor terremoto de los últimos 50 años. Con epicentro en el mar, el sismo es seguido de un tsunami devastador que ha azotado el centro y sur del país. ¡Mire cómo se viene saliendo el mar! ¡Apúrense! ¡Por favor! ¡Víguenla! Ciudades costeras como Constitución son las más afectadas. Jorge Vera y su familia logran sobrevivir al alcanzar las alturas del único cerro de la ciudad. Se metió por el estero para acá, así como está entrando ese tumbo, y se metió por ahí para allá. Y ahí fue barriendo todo para allá, botando las casas, botando todas las cosas. Ya en la cima, los Vera divisan la ciudad y logran grabar desde un celular el momento en el que una gigantesca ola arrasa con Constitución y la isla Horrera. Ese fin de semana, decenas de personas acampaban en la isla celebrando el fin del verano. Gente inocente y no sabía lo que pasaba. Imagínense gritando a una persona allá que iba a ayudarla, ¿cómo la voy a ayudarla? ¿Cómo la voy a ayudarla? Ver que una persona se va a morir, grave y fuerte. A menos de una hora de ocurrido el terremoto, las regiones del Maule y el Biobío, en el sur de Chile, son golpeadas por olas de hasta 12 metros de altura. En solo minutos, la costa chilena queda destruida por la furia del mar. En Constitución, decenas de personas son arrastradas por las aguas y miles pierden sus hogares. Lo que quedó la casa. Está todo perdido ya, así que quedamos hacer. Ya no tiene sentido buscar más cosas aquí. Y no solamente yo, cuánta gente no tiene nada ahora. Esta no es la primera vez que Chile enfrenta este tipo de desastres. En 1960, el cataclismo de Valdivia llegó a alcanzar los 9.5 grados en la escala de Richter. El terremoto más grande registrado en la historia fue seguido de un tsunami que asoló el sur chileno. En esta ocasión bastaron 2 minutos 45 segundos para cambiar la geografía del país. En la costa sur, cerca de Constitución, el sismólogo Sergio Barrientos verifica estas alteraciones. Antes del terremoto, este mismo lugar estaba
4 metros más cerca, es decir, 1, 2, 3, 4. Pero cuando ocurrió este terremoto, la deformación elástica que estaba acumulada se relajó, y no solamente esta parte, más al sur ha crecido unos 3 metros y esa distancia un poco más al norte también ha crecido unos 2 metros o 3 metros, dependiendo del lugar donde uno esté. Si tenemos dos placas colisionando, una tiene que deformarse, y en este caso es la placa continental, que comienza a hundirse cerca de la costa y levantarse en el continente. Y una vez que se vence la resistencia de la placa a la deformación, el continente sale prácticamente saltando sobre la placa oceánica, y eso es parte de toda la geodinámica que vive el globo. Cada vez que hay un terremoto, los continentes se desplazan. En Concepción, las labores se concentran en rescatar a las personas atrapadas en el único edificio que colapsó en la ciudad. Tenemos 6 personas desaparecidas, 7 víctimas fatales y 79 serían los liberados, la gente que se evacuó posteriormente al terremoto. Y nos van quedando 20 departamentos por chequear. El teniente Gonzalo Arroyo y la 7ª Compañía de Bomberos continúan al frente de esta búsqueda. Uno recibe entrenamiento para enfrentar todo tipo de emergencias, pero un rescate de esta magnitud es algo para lo que ningún servicio de emergencia en el mundo está preparado. O sea, estamos hablando de un edificio que colapsó totalmente tumbado sobre uno de sus costados. Primera vez en Chile que sucede esto. Todavía no teníamos noticias de mi hijo. De repente por la radio escuchamos que se había derrumbado un edificio. Y mi señora me dijo, se asustó y me decía que era el edificio de mi hijo. Yo le decía que no, que no, que no, que no, que no. José Luis León busca infructuosamente contactarse con su hijo mayor, Juanjo, por lo que al día siguiente de la tragedia decide viajar de Santiago a Concepción. Bueno, la impresión fue muy grande. Yo no podía creer una cosa así, yo nunca había visto una cosa así. Menos en el edificio donde estaba mi hijo. Fue una cosa que, desesperante. Nunca me imaginé que un edificio se podía caer de esa manera. Todos me preguntaban cómo se llama su hijo, sabía que su hijo estaba acá. Ahí empezaron a llegar sus compañeros, sus amigos, y ahí empezamos a tener una información más completa. Nosotros queríamos entrar ahí a buscar, a sacar escombros, ver, y no nos permitieron, no los permitieron. Bajo el peligro de derrumbes por las constantes réplicas, los equipos de rescate avanzan contra el tiempo para tratar de encontrar a los que aún permanecen sepultados en el edificio Alto Río. Señores, la situación es la siguiente. El perro de búsqueda marcó un punto en este momento. Máxima precaución en lo que se refiere a la seguridad personal. Primero nosotros, después el resto. Nos vamos a jugar al máximo para que ya sea José Luis o cualquier otra persona esté con vida y esté a salvo. Que mientras tanto se va a realizar todo lo humanamente posible para tratar de dar con su paradero. Que hay mucho que hacer y las consecuencias de la catástrofe nos están poniendo a prueba como nación. Chile va a ponerse de pie, esta región va a ponerse de pie, vamos a superar la adversidad. Al día siguiente del terremoto, el caos se apodera de Concepción y cientos de personas se vuelcan a las calles para saquear supermercados y almacenes en una de las ciudades más afectadas por el desastre. Yo creo que necesidad, no tenemos agua, no tenemos nada para comer, nosotros vivimos en edificio, 5º piso, se nos cayó todo. Yo tengo guagua, tengo una hija, no tengo alimento, a mi guagua no tiene leche, no tiene baño. Entendemos perfectamente las angustias y las necesidades apremiantes de la gente, pero sabemos perfectamente que hay acciones delictuales de pequeños grupos que están provocando enormes daños materiales y humanos. Y que claro, eso no lo vamos a aceptar. Vamos
la policía resulta insuficiente para contener los actos vandálicos y muchos ciudadanos se ven obligados a organizarse en rondas nocturnas para proteger lo poco que les queda. Demasiado tarde porque ya no hay negocio, ya no hay nada que... Estamos tratando de proteger lo que tenemos, lo que nos queda. Sí, o sea, hemos tenido que llegar a esto. O sea, en el momento que ustedes me digan o que lleguen a las fuerzas y me digan, hay seguridad, ahí está. Frente a esta crítica situación, el gobierno toma medidas extremas. Que en materia de orden público ya en la mañana hemos firmado con el ministro del Interior y el ministro de Defensa el decreto del estado de excepción constitucional de catástrofe para Maule y Concepción por un periodo de 30 días. El estado de excepción establece un toque de queda desde las 18 horas y permite a las fuerzas militares tomar control de la situación. Hasta Prieto, hacia la izquierda y hacia la derecha hasta Vial. Por primera vez en 25 años desde el fin de la dictadura militar en Chile, el ejército sale a las calles para restablecer el orden. Hay algunos focos pequeños de gente desbandada, pero ya fueron solucionados por las fuerzas militares, con la ayuda de carabineros, policía de investigación. Han pasado 5 días desde el terremoto. En este momento, José Luis es el único que permanece desaparecido bajo los escombros del edificio Alto Río. Los equipos de rescate trabajan día y noche para ubicarlo. Y este edificio no soporta este terremoto como lo soportan muy bien edificios que tienen 7, 8, 10, 15 años de antigüedad. Antes de venirse para acá, hizo ir a conocer Perú, Arica, Iquique. Yo tenía altas ganas de conversar con él, altas ganas porque para ver cómo le había ido para el norte. Siempre voy a tener esa esperanza. Siempre, siempre, siempre. La esperanza no se me va a terminar nunca hasta cuando encontremos a mi hijo. Hicimos como un campamento porque hay bastantes amigos acá, la familia y bueno, de hecho tenemos harta compañía. Esta es la foto la más clarita que tenemos acá que... Bueno, ahí está él con uno de sus amigos. Esto es muy fuerte, muy fuerte. Es que la verdad de las cosas, cuando me paro ahí al lado del edificio a mirar, lo único que pienso es que va a salir mi hijo de adentro. Y si Dios quiere hoy día lo vamos a encontrar. Se están realizando la rotura de las últimas losas que penden sobre un acceso al sexto piso, que el sexto piso es el lugar donde está la persona que está desaparecida. Réplica. Tenemos réplica. Vaya. Bastante fuerte. Las réplicas son el producto del reacomodo de las placas. Hay que entender que cuando ocurre un sismo de magnitud 8.8, las placas se desplazan una encima de la otra, ¿no? Y buscan su equilibrio y en ese tiempo producen las réplicas. Un sismo de magnitud 8.8 se espera que genere entre 5 a 6 réplicas que superen la magnitud de 7. Después del megaterremoto del 27 de febrero, sobrevienen más de 200 réplicas a lo largo del territorio chileno. Alerta de tsunami. Esta es una alerta de tsunami. Lo está informando Carabineros de Chile. Los peatones
En ciudades costeras como Constitución, estas fuertes réplicas generan el temor a un nuevo tsunami. Los habitantes abandonan sus casas y buscan refugio en las alturas. Tranquila, señora. Tranquila. Sí, bueno, estamos aquí. Bueno, la gente realmente asustadísima con esta alarma de tsunami, ya por lo menos el personal de emergencia. Las réplicas son registradas por 90 módulos de monitoreo a lo largo del territorio chileno. Esta es una de las tantas estaciones que estamos instalando en la región desde inmediatamente ocurrido el terremoto para estimar mejor la ubicación de las réplicas, estimar mejor la magnitud de ellas. La importancia de monitorear réplicas, especialmente en este caso que se trata de un terremoto tan grande, de magnitud 8.8, es justamente determinar cuál es el área que entró en actividad, entró en ruptura, cuál es el rol, cuáles son las zonas que aún quedan por romperse o por activarse, cómo se distribuyen esas réplicas y sus magnitudes también, sus tamaños. En pocos días, Chile regresa al orden y se da inicio a la difícil tarea de reconstrucción. A 6 días del megaterremoto del 27 de febrero, la ayuda empieza a llegar a los pobladores de Constitución. Una cadena, cabrón, aquí, por favor. A pesar del temor a un nuevo tsunami, un grupo de pescadores ha llegado hasta estas costas para ofrecer su asistencia. La mayoría son todos familia, el hermano mío, el capitán, y contramaestre, capitán, y así pura familia el barco, pura familia. Agustín Díaz es uno de los pescadores más antiguos y con mayor experiencia de Constitución. Lo que vino, tenía que venir algún día, porque siempre se conversaba que algún día podía venir esto. Pero nunca me imaginé yo que una ola, por ejemplo, la ola fuera tan grande. ¡Venga, los caragüitas! Tenía ganas de ver, los chiquillos. Además de ver su ciudad arrasada, El tío se fue. Agustín también ha perdido a uno de sus mejores amigos. No, para igual, a morir nomás. Y ya se está cumpliendo. Pongámosle nomás, capitán, pongámosle nomás y vamos a ligar para arriba. Podemos ver el daño ahí abajo. Las impresionantes características del terremoto llaman la atención de la comunidad sismológica internacional. Este es uno de los 5 terremotos más grandes que se hayan registrado jamás. Esto indica que es un evento único que ocurre quizás una sola vez en la vida. Herman Fritz, profesor del Instituto de Tecnología de Georgia en Estados Unidos, y su equipo han llegado a Constitución para estudiar el comportamiento del tsunami. Toma una medida del daño causado. Tenemos un buen depósito de arena en el lavatorio. Hay mucho que estudiar todavía para poder calibrar y validar el modelo y así ayudar a mitigar el impacto de un tsunami en un futuro. Estamos preparando el telémetro con un lector de distancia y una brújula digital que nos permitirán medir la altura de la ola al momento de aproximarse a la costa. También nos ayudará a conocer el nivel que tuvo el agua en los edificios. Tenemos 3,5 metros de nivel aquí. Vamos a medir la altura de la ola con el GPS y vamos a anotar el nivel del agua sobre el terreno. Para mantener la fiabilidad y exactitud de la investigación, el equipo debe actuar con prisa. Mientras más tiempo pase, menos podremos observar, sobre todo las marcas de agua. Estas desaparecen rápidamente. Con las marcas de barro, basta con lavarlas o pintar el edificio y desaparecerán inmediatamente. El agua llegó hasta la ventana, hasta aquí arriba.
Esta fue una gran inundación que se desbordó 1,5 kilómetros y atravesó todo el pueblo. Muchas cuadras, muchos caminos, todo el centro de Constitución está prácticamente inundado. Tenemos al menos 3 metros de agua aquí. El primer nivel se inundó completamente e impactó sobre parte de una enorme pared. Mucho gusto, don Agustín. Mucho gusto. ¿Hubo algunas alertas a nivel de que llegaron acá con... Algo que anunciando algo? Con megáfono, a tocar la Serena, nadie. Aquí, la gente salió toda aquí porque nosotros somos pescadores. La gente corría donde estábamos nosotros aquí, don Agustín. ¿Qué es lo que va a pasar? No, le dije, váyanse porque el río se está secándose. Sí. Esto es un tsunami, esto es de verdad. Sí. Es por lo que hablaban los abuelos. Sí. Los abuelos de uno, los padres de uno, que siempre hablaban ellos que era una ola grande. Y en la isla, alguna gente subió a los árboles para evacuarse vertical, digamos, para escapar la ola. Nos gritaban que lo fueran a buscar. Y nosotros le decíamos que vinieran para acá porque el río estaba seco. Sí. Era tanto el pánico que no se daban cuenta que el río estaba seco. Ubicada frente a Constitución, la isla Orrego es un popular destino turístico en la zona. La noche del terremoto, decenas de familias celebraban ahí el fin del verano. Ciertamente este es el peor lugar para estar durante un tsunami, porque estás en una pequeña isla, quizás a 2 metros sobre el nivel del mar. Ahora imagínense una pared de agua de 5 a 10 metros acercándose y destruyendo todo a su paso. Tenemos el clásico daño a la corteza con más de 6 metros de nivel de agua. Para ser más exactos, cerca de 10 metros sobre el terreno. Incluso para quienes llevan una vida estudiando esta clase de desastres, la isla Orrego representa un escenario extremo. Así que sabes que el tsunami se aproxima, aun cuando te das cuenta, ya es muy tarde. Tratas de subir a un árbol, pero es bastante difícil, porque el agua alcanzó más de 10 metros sobre el nivel del mar aquí. Simplemente estuvieron en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Las personas que se encontraban aquí no tuvieron a dónde escapar. Con 8.8 grados en la escala de Richter, el megaterremoto de Chile ocasionó la destrucción de 270.000 viviendas y dejó a más de 800.000 personas damnificadas. Solo un mes antes, Haití, el país más pobre del continente, fue devastado por un terremoto de 7 grados en la escala de Richter. La diferencia entre grado y grado en la escala de Richter es un número de 32. ¿Qué significa esto? Significa que si yo quiero tener un sismo magnitud 8, tendrían que ocurrir 32 sismos de magnitud 7. Solamente así podríamos tener una idea de la cantidad de energía que liberan estos terremotos. Sin embargo, el terremoto de Chile, 500 veces más potente que el de Haití, ha generado una menor destrucción. En el caso de Haití, el epicentro estuvo muy cerca de la ciudad príncipe. En el caso de Chile, el epicentro estuvo bastante alejado. La diferencia de magnitud ha ocasionado el daño en superficie, pero también ese daño estaba asociado al tipo de estructura. La norma chilena tiene un criterio de tolerancia cero con el colapso, y eso se llama técnicamente una norma de protección de vida. Rodolfo Saragoni, reconocido experto en diseño y construcción antisísmica, sabe que la ingeniería de su país enfrenta retos únicos. Diseñamos para terremotos de magnitud 8,5 y el defecto que teníamos a nivel mundial en la ingeniería sísmica es que nadie había visto un terremoto 8,5. Santiago está especialmente construida para resistir su largo historial sísmico. Pero recién la madrugada del 27 de febrero fue sometida a la prueba más extrema. Esto en Santiago se llama Sanhattan, porque está el sector financiero fundamentalmente de edificios altos. Entonces es un laboratorio de ver cómo se comportaron estos edificios altos en terremotos, que son siempre desafíos de la ingeniería.
Este es el edificio Titanium, que en este momento es el edificio más alto de Santiago. Tiene 200 metros de altura con 60 pisos. Se colocaron amortiguadores especiales en los extremos de las alas de este edificio. Y se comportó en general muy bien con el terremoto, no tuvo daño. A diferencia de otros países como Estados Unidos, en Chile se ha optado por la utilización de materiales que otorgan mayor resistencia frente a los grandes movimientos. La mayoría de los edificios que ustedes ven acá en Chile son con muros de hormigón armado y a nivel mundial eso se conoce como la escuela chilena. Sin embargo, a 12 kilómetros del centro de la capital, en la comuna de Maipú, el edificio Don Tristán se convierte en una trampa mortal para las 36 familias que lo habitaban. El edificio colapsó aproximadamente a mitad del terremoto. Cuando este ya se fue intensificando, se empezaron a sentir cómo se ladeaba la estructura. Se escuchaba cómo crujía el edificio, cómo iban cayendo un poco los escombros. En ese instante con Cristian nos abrazamos a nuestro hijo y nos despedimos. Y paró de sopetón, unos segundos como de silencio, y empezó la histeria colectiva de todos los vecinos, gritando, pidiendo ayuda. Cristian Ponce, su esposa Natalie y su pequeño hijo lograron salir ilesos del edificio. ¿Se rompió? ¿Y por ahí quién salió? Y cuando salimos como a las 7 de la mañana y dije, no puede ser, el único edificio que se cayó era el nuestro. No sé cómo salimos todos sanos y salvos. En realidad, aquí puede haber muerto gente y harta gente. El refrigerador, la cocina. Es muy poco lo que los Ponce y sus vecinos han podido recuperar del interior de los departamentos. El edificio ha quedado inhabitable y será demolido. Puede ser la construcción, puede ser el diseño. Normalmente la experiencia que tenemos nosotros cuando ocurre es que hay más de una causa. A más de una semana del terremoto, el único que permanece desaparecido entre los escombros es el hijo de José Luis León. Para esta fecha, los rescatistas han explorado 2 veces gran parte del edificio, incluyendo el 6º piso, lugar donde se ubicaba su departamento. Sí, le sacaron todas sus cosas, todas sus pertenencias, ropa, cositas que tenía él, una guitarra. Tiene que haber salido para afuera, para la escalera, por la escala. Subterráneo, me imagino, una cosa así. La escalera de emergencia y los pisos inferiores son las zonas más debilitadas y se mantienen inaccesibles. Cuando hay un colapso de este tipo de edificio, no tenemos tecnología para rescatar a la gente. Los materiales son muy resistentes y no hay todas las herramientas ni todos los rescatistas para poder buscar toda la gente en la breve ventana de tiempo que hay para rescatar a la gente. Ya ha transcurrido más de una semana desde el momento del terremoto. Pensar que alguien pueda soportar total ausencia de comida, de agua, y el hecho de estar o no atricionado con estructuras encima es muy complicado. Yo, la verdad, tengo muy baja esperanza de que este joven salga con vida del interior del edificio. He visto los otros casos, como en Haití, que es un caso de esas personas que aparecieron después de tantos días. Hay una persona, un muchacho que yo lo vi, que apareció después de 20 y tantos días, lo rescataron con vida y él resistió. Sin embargo, las sucesivas réplicas han inclinado más al edificio. Continuar el trabajo de rescate resulta demasiado riesgoso. Y las operaciones de rescate terminaron hoy. Hoy empezamos las operaciones de recuperación.
va a entrar el laboratorio de criminalística de la Policía de Investigaciones y posteriormente se va a proceder a la demolición del edificio. Las esperanzas de encontrar a José Luis hijo parecen haber llegado a su fin. Mire, yo he sido fuerte, no he demostrado el dolor que tengo, pero lo llevo por dentro. Esto no se puede parar. Si ellos quieren, yo no lo voy a permitir. Yo no lo voy a permitir. A más de una semana del terremoto y del tsunami en Chile, los pobladores de Constitución empiezan la difícil tarea de reconstruir su ciudad. Está todo quebrado, ya no sirve nada. Vivo siempre acá. Eso no interesa tanto lo que vale, pero vamos a quedar viviendo puros recuerdos de toda esta cuestión. Pero igual hay que seguirle poniendo el hombro, pasar adelante, total, somos chilenos y tenemos que seguir poniéndole el hombro. Es muy bueno ver a los pescadores retornando a sus faenas, a su vida, a su trabajo. Esto es esencial. No hay motivo de preocupación por un nuevo tsunami. Va a pasar mucho tiempo antes que vuelva a ocurrir uno. Así que es seguro regresar a la pesca. Este es un mensaje muy importante. La naturaleza va a seguir haciendo lo que tiene que hacer. Estos grandes terremotos ocurren y van a seguir ocurriendo en el futuro. Tsunamis están ocurriendo, van a seguir ocurriendo en el futuro. Si sabemos que hay peligros de cierta naturaleza, tenemos que aprender a entender esos peligros y poder adecuarse a vivir con esos peligros. En Chile, las estrictas normas de construcción antisísmica lograron disminuir los efectos del megaterremoto. El desafío que tienen los ingenieros es que, como tienen estos megaterremotos que no ocurren en otros lugares, tienen que desarrollar su propia tecnología. No hay posibilidad de importar tecnología para este tipo de terremotos porque no hay esta vivencia en otros lados. 9 días después del terremoto, las labores de rescate en el edificio Alto Río de Concepción se ven paralizadas por una orden de demolición. Sin embargo, el hijo de José Luis León aún permanece desaparecido. De que hicimos lo humanamente posible, pusimos todos nuestros medios, corrimos riesgos tremendos por tratar de socorrerlo. Y así los bomberos de Concepción rescataron a 78 personas de este edificio. La insistencia de este padre por continuar la búsqueda ha sido tal que termina por convencer a las autoridades. Demoler el edificio, ya se dio la orden que no están autorizados. Siempre que exista una posibilidad de encontrar a esta persona, se va a buscar. Diez días después del terremoto, y tras una intensa búsqueda, los rescatistas logran ubicar el cuerpo de José Luis en la escalera de escape entre el segundo y el primer piso. Se encuentra en la zona de mayor daño, donde se produjo la fractura del edificio al caer, entonces es el lugar también con mayor cantidad de escombros y más difícil de acceder. Es muy difícil esto, así que estamos pasando un momento muy difícil nosotros, pero el objetivo era encontrar a nuestro hijo y lo conseguimos. Con 32 personas fallecidas en Concepción y 87 en Constitución, el terremoto y el tsunami de Chile dejaron un total de 486 víctimas mortales.
más de 9.000 millones de dólares serán necesarios para reconstruir el país. Mitigar los efectos de futuros e impredecibles sismos será uno de los principales desafíos que tendrá que enfrentar esta nación. La historia es la que manda en este caso. En una zona donde ocurrió un gran terremoto, evidentemente tiene que ocurrir otro. Y solamente hay cuestión de esperar el tiempo necesario para que este se produzca. Debemos prepararnos de mejor manera, debemos coordinarnos. Tenemos que aprender del pasado. Esto no se puede, lo que sucedió aquí no se debe olvidar. No se debe olvidar por nada del mundo. Tiene 200 metros de altura con 60 pisos. Se colocaron amortiguadores especiales en los extremos de las alas de este edificio. Y se comportó en general muy bien con el terremoto, no tuvo daño. A diferencia de otros países como Estados Unidos, en Chile se ha optado por la utilización de materiales que otorgan mayor resistencia frente a los grandes movimientos. La mayoría de los edificios que ustedes ven acá en Chile son con muros de hormigón armado y a nivel mundial eso se conoce como la escuela chilena. Sin embargo, a 12 kilómetros del centro de la capital, en la comuna de Maipú, el edificio Don Tristán se convierte en una trampa mortal para las 36 familias que lo habitaban. El edificio colapsó aproximadamente a mitad del terremoto. Cuando este ya se fue intensificando, se empezaron a sentir cómo se ladeaba la estructura. Se escuchaba cómo crujía el edificio, cómo iban cayendo un poco los escombros. En ese instante con Cristian nos abrazamos a nuestro hijo y nos despedimos. Y paró de sopetón, unos segundos como de silencio y empezó la histeria colectiva de todos los vecinos, gritando, pidiendo ayuda. Cristian Ponce, su esposa Natalie y su pequeño hijo lograron salir ilesos del edificio. Y cuando salimos como a las 7 de la mañana y dije, no puede ser, el único edificio que se cayó era el nuestro. No sé cómo salimos todos sanos y salvos. En realidad aquí puede haber muerto gente y harta gente. El refrigerador, la cocina. Es muy poco lo que los Ponce y sus vecinos han podido recuperar del interior de los departamentos. El edificio ha quedado inhabitable y será demolido. Puede ser la construcción, puede ser el diseño. Normalmente la experiencia que tenemos nosotros cuando ocurre es que hay más de una causa. A más de una semana del terremoto, el único que permanece desaparecido entre los escombros es el hijo de José Luis León. Para esta fecha, los rescatistas han explorado 2 veces gran parte del edificio, incluyendo el 6º piso, lugar donde se ubicaba su departamento. Sí, le sacaron todas sus cosas, todas sus pertenencias, ropa, cositas que tenía él, una guitarra. Tiene que haber salido para afuera, para la escalera, por la escala. E impactó sobre parte de una enorme pared. Mucho gusto, don Agustín, mucho gusto. ¿Hubo algunas alertas a nivel de que llegaron acá con... Algo que anunciando algo? Con megáfono, algo. A tocar la sirena, nadie. Aquí, la gente salió toda aquí porque nosotros somos pescadores, la gente corría donde estábamos nosotros aquí, don Agustín. ¿Qué es lo que va a pasar? No, le dije, váyanse porque el río se está secándose. Sí. Esto es un tsunami, esto es de verdad. Sí. Es por lo que hablaban los abuelos. Sí. Los abuelos de uno, los padres de uno, que siempre hablaban ellos que era una ola grande. Y en la isla,
Alguna gente subió a los árboles para evacuarse vertical, digamos, para escapar la ola. Nos gritaban que lo fueran a buscar. Y nosotros le decíamos que vinieran para acá porque el río estaba seco. Sí. Era tanto el pánico que no se daban cuenta que el río estaba seco. Ubicada frente a Constitución, la isla Orrego es un popular destino turístico en la zona. La noche del terremoto, decenas de familias celebraban ahí el fin del verano. Ciertamente, este es el peor lugar para estar durante un tsunami, porque estás en una pequeña isla, quizás a 2 metros sobre el nivel del mar. Ahora imagínense una pared de agua de 5 a 10 metros acercándose y destruyendo todo a su paso. Tenemos el clásico daño a la corteza con más de 6 metros de nivel de agua. Para ser más exactos, cerca de 10 metros sobre el terreno. Incluso para quienes llevan una vida estudiando esta clase de desastres, la isla Orrego representa un escenario extremo. Así que sabes que el tsunami se aproxima, aun cuando te das cuenta, ya es muy tarde. Tratas de subir a un árbol, pero es bastante difícil, porque el agua alcanzó más de 10 metros sobre el nivel del mar aquí. Simplemente estuvieron en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Las personas que se encontraban aquí no tuvieron a dónde escapar. Con 8.8 grados en la escala de Richter, el megaterremoto de Chile ocasionó la destrucción de 270.000 viviendas y dejó a más de 800.000 personas damnificadas. Solo un mes antes, Haití, el país más pobre del continente, fue devastado por un terremoto de 7 grados en la escala de Richter. La diferencia entre grado y grado en la escala de Richter es un número de 32. ¿Qué significa esto? Significa que si yo quiero tener un sismo magnitud 8, tendrían que ocurrir 32 sismos de magnitud 7. Solamente así podríamos tener una idea de la cantidad de energía que liberan estos. Basta con lavarlas o pintar el edificio y desaparecerán inmediatamente. El agua llegó hasta la ventana, hasta aquí arriba. Esta fue una gran inundación que se desbordó 1,5 kilómetros y atravesó todo el pueblo. Muchas cuadras, muchos caminos, todo el centro de Constitución está prácticamente inundado. Tenemos al menos 3 metros de agua aquí. El primer nivel se inundó completamente e impactó sobre parte de una enorme pared. Mucho gusto, don Agustín. Mucho gusto. Hubo algunas alertas a nivel de que llegaron acá con... Algo que anunciando algo. Con megáfono, a tocar la Serena, nadie. Aquí, la gente salió toda aquí porque nosotros somos pescadores. La gente corría donde estábamos nosotros aquí, don Agustín. ¿Qué es lo que va a pasar? No, le dije, váyanse porque el río se está secándose. Sí. Esto es un tsunami, esto es de verdad. Sí. Es por lo que hablaban los abuelos. Los abuelos de uno, los padres de uno, que siempre hablaban ellos que era una ola grande. Y en la isla, alguna gente subió a los árboles para evacuarse vertical, digamos, para escapar la ola. Nos gritaban que lo fueran a buscar. Y nosotros le decíamos que vinieran para acá porque el río estaba seco. Sí. Era tanto el pánico que no se daban cuenta que el río estaba seco. Ubicada frente a Constitución, la isla Orrego es un popular destino turístico en la zona. La noche del terremoto, decenas de familias celebraban ahí el fin del verano. Ciertamente, este es el peor lugar para estar durante un tsunami, porque estás en una pequeña isla, quizás a 2 metros sobre el nivel del mar. Ahora imagínense una pared de agua de 5 a 10 metros acercándose y destruyendo todo a su paso. Tenemos el clásico daño a la corteza con más de 6 metros de nivel de agua. Para ser más exactos, cerca de 10 metros sobre el terreno. Incluso para quienes llevan una vida estudiando esta clase de desastres, la isla Orrego representa un escenario extremo. Así que sabes que el tsunami se aproxima, aun cuando te das cuenta, ya es muy tarde. Tratas de subir a un árbol, pero es bastante difícil,
porque el agua alcanzó más de 10 metros sobre el nivel del mar aquí. Simplemente estuvieron en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Las personas que se encontraban aquí no tuvieron a dónde escapar. Con 8.8 grados en la escala de Richter, el megaterremoto de Chile ocasionó la destrucción. Tranquila, señora. Tranquila. Sí, bueno, estamos aquí. Bueno, la gente realmente asustadísima con esta alarma de tsunami, ya por lo menos el personal de emergencia. Las réplicas son registradas por 90 módulos de monitoreo a lo largo del territorio chileno. Esta es una de las tantas estaciones que estamos instalando en la región desde inmediatamente ocurrido el terremoto para estimar mejor la ubicación de las réplicas, estimar mejor la magnitud de ellas. La importancia de monitorear réplicas, especialmente en este caso que se trata de un terremoto tan grande, de magnitud 8.8, es justamente determinar cuál es el área que entró en actividad, entró en ruptura, cuál es el rol, cuáles son las zonas que aún quedan por romperse o por activarse, cómo se distribuyen esas réplicas y sus magnitudes también, sus tamaños. En pocos días, Chile regresa al orden y se da inicio a la difícil tarea de reconstrucción. A 6 días del megaterremoto del 27 de febrero, la ayuda empieza a llegar a los pobladores de Constitución. Una cadena, cabrón, aquí, por favor. A pesar del temor a un nuevo tsunami, un grupo de pescadores ha llegado hasta estas costas para ofrecer su asistencia. La mayoría son todos familia, el hermano mío, el capitán, y contramaestre, capitán, y así pura familia el barco, pura familia. Agustín Díaz es uno de los pescadores más antiguos y con mayor experiencia de Constitución. Lo que vino, tenía que venir algún día, porque siempre se conversaba que algún día podía venir esto. Pero nunca me imaginé yo que una ola, por ejemplo, la ola fuera tan grande. ¡Venga, los caragüitas! Tenía ganas de ver, los chiquillos. Además de ver su ciudad arrasada, El tío se fue. Agustín también ha perdido a uno de sus mejores amigos. No, para igual, a morir nomás. Y ya se está construyendo. Pongámosle nomás, capitán, pongámosle nomás y vamos a ligar para arriba. Podemos ver el daño ahí abajo. Las impresionantes características del terremoto llaman la atención de la comunidad sismológica internacional. Posteriormente se va a proceder a la demolición del edificio. Las esperanzas de encontrar a José Luis hijo parecen haber llegado a su fin. Mire, yo he sido fuerte, no he demostrado el dolor que tengo, solo lo tengo, lo llevo por dentro. Esto no se puede parar. Si ellos quieren, yo no lo voy a permitir. Yo no lo voy a permitir. A más de una semana del terremoto y del tsunami en Chile, los pobladores de Constitución empiezan la difícil tarea de reconstruir su ciudad. Está todo quebrado, ya no sirve nada. Vivo siempre acá. Eso no interesa tanto lo que vale, pero vamos a quedar viviendo puros recuerdos de toda esta cuestión. Pero igual hay que seguirle poniendo el hombro, pasar adelante, total somos chilenos y tenemos que seguir poniéndole el hombro. Es muy bueno ver a los pescadores retornando a sus faenas, a su vida, a su trabajo. Esto es esencial. No hay motivo de preocupación por un nuevo tsunami. Va a pasar mucho tiempo antes que vuelva a ocurrir uno. Así que es seguro regresar a la pesca. Este es un mensaje muy importante.
La naturaleza va a seguir haciendo lo que tiene que hacer. Estos grandes terremotos ocurren y van a seguir ocurriendo en el futuro. Tsunamis están ocurriendo, van a seguir ocurriendo en el futuro. Si sabemos que hay peligros de cierta naturaleza, tenemos que aprender a entender esos peligros y poder adecuarse a vivir con esos peligros. En Chile, las estrictas normas de construcción antisísmica lograron disminuir los efectos del megaterremoto. El desafío que tienen los ingenieros es que, como tienen estos megaterremotos que no ocurren en otros lugares, tienen que desarrollar su propia tecnología. No hay posibilidad de importar tecnología para este tipo de terremotos porque no hay esta vivencia en otros lados. 9 días después del terremoto, las labores de rescate en el edificio Alto Río de Concepción se ven paralizadas por una orden de demolición. Sin embargo, el hijo de José Luis León aún permanece desaparecido. De que hicimos lo humanamente posible, pusimos todos nuestros medios, corrimos riesgos tremendos por tratar de socorrerlo. Y así los bomberos de Concepción rescataron a 78 personas de este edificio. Esto es esencial. No hay motivo de preocupación por un nuevo tsunami. Va a pasar mucho tiempo antes que vuelva a ocurrir uno. Así que es seguro regresar a la pesca. Este es un mensaje muy importante. La naturaleza va a seguir haciendo lo que tiene que hacer. Estos grandes terremotos ocurren y van a seguir ocurriendo en el futuro. Tsunamis están ocurriendo, van a seguir ocurriendo en el futuro. Si sabemos que hay peligros de cierta naturaleza, tenemos que aprender a entender esos peligros y poder adecuarse a vivir con esos peligros. En Chile, las estrictas normas de construcción antisísmica lograron disminuir los efectos del megaterremoto. El desafío que tienen los ingenieros es que, como tienen estos megaterremotos que no ocurren en otros lugares, tienen que desarrollar su propia tecnología. No hay posibilidad de importar tecnología para este tipo de terremotos porque no hay esta vivencia en otros lados. 9 días después del terremoto, las labores de rescate en el edificio Alto Río de Concepción se ven paralizadas por una orden de demolición. Sin embargo, el hijo de José Luis León aún permanece desaparecido. De que hicimos lo humanamente posible, pusimos todos nuestros medios, corrimos riesgos tremendos por tratar de socorrerlo. Y así los bomberos de Concepción rescataron a 78 personas de este edificio. La insistencia de este padre por continuar la búsqueda ha sido tal que termina por convencer a las autoridades. Demoler el edificio, ya se dio la orden que no están autorizados. Siempre que exista una posibilidad de encontrar a esta persona, se va a buscar. Diez días después del terremoto y tras una intensa búsqueda, los rescatistas logran ubicar el cuerpo de José Luis en la escalera de escape entre el segundo y el primer piso. Se encuentra en la zona de mayor daño, donde se produjo la fractura del edificio al caer, entonces es el lugar también con mayor cantidad de escombros y más difícil de acceder. Es muy difícil esto, así que estamos pasando un momento muy difícil nosotros, pero el objetivo era encontrar a nuestro hijo y lo conseguimos. El edificio colapsó aproximadamente a mitad del terremoto. Cuando este ya se fue intensificando, se empezaron a sentir cómo se ladeaba la estructura. Se escuchaba cómo crujía el edificio, cómo iban cayendo un poco los escombros. En ese instante con Cristian nos abrazamos a nuestro hijo y nos despedimos. Y paró de sopetón, unos segundos como de silencio, y empezó la histeria colectiva de todos los vecinos, gritando, pidiendo ayuda. Cristian Ponce, su esposa Natalie y su pequeño hijo
lograron salir ilesos del edificio. Se rompió. ¿Y por ahí quién salió? Y cuando salimos como a las 7 de la mañana y dije, no puede ser, el único edificio que se cayó era el nuestro. No sé cómo salimos todos sanos y salvos. En realidad, aquí puede haber muerto gente y harta gente. Refrigerador, la cocina. Es muy poco lo que los Ponce y sus vecinos han podido recuperar del interior de los departamentos. El edificio ha quedado inhabitable y será demolido. Puede ser la construcción, puede ser el diseño. Normalmente la experiencia que tenemos nosotros cuando ocurre es que hay más de una causa. A más de una semana del terremoto, el único que permanece desaparecido entre los escombros es el hijo de José Luis León. Para esta fecha, los rescatistas han explorado 2 veces gran parte del edificio, incluyendo el 6º piso, lugar donde se ubicaba su departamento. Sí, le sacaron todas sus cosas, todas sus pertenencias, ropa, cositas que tenía él, una guitarra. Tiene que haber salido para afuera, para la escalera, por la escala. Subterráneo, me imagino, una cosa así. La escalera de emergencia y los pisos inferiores son las zonas más debilitadas y se mantienen inaccesibles. Cuando hay un colapso de este tipo de edificio, no tenemos tecnología para rescatar a la gente. Los materiales son muy resistentes y no hay todas las herramientas ni todos los rescatistas para poder buscar toda la gente en la breve ventana de tiempo que hay para rescatar a la gente. Ya ha transcurrido más de una semana desde el momento del terremoto. Pensar que alguien pueda soportar total ausencia de comida, de agua y el hecho de estar... El desafío que tienen los ingenieros es que como tienen estos mega terremotos que no ocurren en otros lugares, tienen que desarrollar su propia tecnología. No hay posibilidad de importar tecnología para este tipo de terremotos porque no hay esta vivencia en otros lados. 9 días después del terremoto, las labores de rescate en el edificio Alto Río de Concepción se ven paralizadas por una orden de demolición. Sin embargo, el hijo de José Luis León aún permanece desaparecido. De que hicimos lo humanamente posible, pusimos todos nuestros medios, corrimos riesgos tremendos por tratar de socorrerlo. Y así los bomberos de Concepción rescataron a 78 personas de este edificio. La insistencia de este padre por continuar la búsqueda ha sido tal que termina por convencer a las autoridades. Demoler el edificio, ya se dio la orden que no están autorizados. Siempre que exista una posibilidad de encontrar a esta persona, se va a buscar. Diez días después del terremoto y tras una intensa búsqueda, los rescatistas logran ubicar el cuerpo de José Luis en la escalera de escape entre el 2º y el 1er piso. Se encuentra en la zona de mayor daño, donde se produjo la fractura del edificio al caer, entonces es el lugar también con mayor cantidad de escombros y más difícil de acceder. Es muy difícil esto, así que estamos pasando un momento muy difícil nosotros, pero el objetivo era encontrar a nuestro hijo y lo conseguimos. Con 32 personas fallecidas en Concepción
y 87 en Constitución. El terremoto y el tsunami de Chile dejaron un total de 486 víctimas mortales. Más de 9.000 millones de dólares serán necesarios para reconstruir el país. Mitigar los efectos de futuros e impredecibles sismos será uno de los principales desafíos que tendrá que enfrentar esta nación. Cristian Ponce, su esposa Natalie y su pequeño hijo lograron salir ilesos del edificio. Se rompió. ¿Y por ahí quién salió? Y cuando salimos como a las 7 de la mañana y dije, no puede ser, el único edificio que se cayó era el nuestro. No sé cómo salimos todos sanos y salvos. En realidad aquí puede haber muerto gente y harta gente. El refrigerador, la cocina. Es muy poco lo que los Ponce y sus vecinos han podido recuperar del interior de los departamentos. El edificio ha quedado inhabitable y será demolido. Puede ser la construcción, puede ser el diseño. Normalmente la experiencia que tenemos nosotros cuando ocurre es que hay más de una causa. A más de una semana del terremoto, el único que permanece desaparecido entre los escombros es el hijo de José Luis León. Para esta fecha, los rescatistas han explorado 2 veces gran parte del edificio, incluyendo el 6º piso, lugar donde se ubicaba su departamento. Sí, le sacaron todas sus cosas, todas sus pertenencias, ropa, cositas que tenía él, una guitarra. Tiene que haber salido para afuera, para la escalera, por la escala. Subterráneo, me imagino, una cosa así. La escalera de emergencia y los pisos inferiores son las zonas más debilitadas y se mantienen inaccesibles. Cuando hay un colapso de este tipo de edificio, no tenemos tecnología para rescatar a la gente. Los materiales son muy resistentes y no hay todas las herramientas ni todos los rescatistas para poder buscar toda la gente en la breve ventana de tiempo que hay para rescatar a la gente. Ya ha transcurrido más de una semana desde el momento del terremoto. Pensar que alguien pueda soportar total ausencia de comida, de agua, y el hecho de estar o no atricionado con estructuras encima es muy complicado. Yo, la verdad, tengo muy baja esperanza de que este joven salga con vida del interior del edificio. He visto los otros casos, como en Haití, que es un caso de esas personas que aparecieron después de tantos días. Hay una persona, un muchacho que yo lo vi, que apareció después de 20 y tantos días, lo rescataron con vida.